Hola a todos, bienvenidos a este tercer video en donde hablaremos acerca del tratamiento contable que se le da a las transferencias de personal. Así que vamos a comenzar. Como lo comentamos en el video anterior, los efectos contables del tratamiento que se le va a dar a las transferencias del personal derivadas del decreto están en función a la forma legal en que la entidad transferente y la entidad receptora hayan decidido para llevar a cabo esta transacción. Las formas más comunes son dos, y aquí las mencionamos. La primera es la transferencia del personal y la segunda es la fusión. Hablaremos a continuación de cada uno de estos casos. Antes de comenzar, es importante mencionar que los casos que aquí te mencionamos están enfocados exclusivamente a la norma de información financiera de 3 y que si tu empresa aplica la norma internacional o la norma americana, haremos algunos comentarios al respecto más adelante. El primer caso es el típico caso de una empresa que tenía a los empleados y prestaba a los empleados para que ofrecieran sus servicios en otra empresa. Es decir, tenemos una empresa transferente que va a transferir a sus empleados a una empresa receptora. Esto lo va a hacer a través de una sustitución patronal, que es el caso más común. Y bueno, ¿cuáles son los efectos tanto para la empresa transferente como para la empresa receptora? Bueno, vamos a ello. En primer lugar, la empresa transferente como tal es la que tenía la obligación, pero que ahora al transferir a todo o parte de su personal va a tener que liberar esa provisión que tenía correspondiente a los empleados que transfirió. En este caso, esa liberación se va a ver reflejada a través de un efecto de liquidación anticipada de obligaciones en resultados del ejercicio. Entonces se ve en resultados la liberación de la reserva. Y por otro lado, hay empresas que si al inicio eligieron la opción de reconocer las remediaciones a través de otros resultados integrales, entonces estos ORI famosos van a tener que ser reciclados en todo o en una proporción correspondiente a los empleados que traspasaron. Para la empresa receptora, ¿qué es lo que sucede? La empresa receptora puede tener ya empleados y puede recibir a los empleados que le van a traspasar, pero también puede ser una empresa que no tenía empleados y que va a recibir a los empleados que le van a traspasar. En este caso va a tener que reconocer un efecto retroactivo correspondiente a las obligaciones del personal que le fueron traspasados. Eso se conoce en la norma contable como costo laboral del servicio pasado. Este costo laboral del servicio pasado te dice la norma que lo reconozcas directamente como parte del costo del año. Por lo tanto, así se va a ver reflejado. Por otro lado, como se trata, digamos, de una empresa nueva a la cual le van a transferir los empleados, entonces va a tener la opción de elegir entre reconocer las remediaciones de años futuros en el ORI o reconocerlo directamente en resultados. Si ya la empresa existía y tenía empleados, va a tener que seguir reconociendo esos ORI si es que había utilizado esa opción, pero si no tenía empleados, tiene la libertad de elegir cuál de las dos opciones va a aplicar a partir de la transferencia en adelante. Entonces, finalmente mencionar que esta liquidación anticipada de obligaciones y este costo laboral del servicio pasado, te dice la norma que lo debes de hacer y debes de reconocer ese efecto a la fecha en la cual tú vayas a hacer esta transacción. Por lo tanto, pues es importante que ustedes revisen que se haga estos movimientos a la fecha en la cual se van a reconocer estos eventos. En el segundo caso, a diferencia del caso 1, es que existen activos del plan, es decir, existen fondos que se utilizaban para financiar las obligaciones laborales de los empleados. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede tanto para la empresa transferente como para la empresa receptora? En la empresa transferente se libera la obligación del personal que se va a traspasar a la empresa receptora y se tiene la opción de que se traspasen también los activos del plan a la empresa receptora. Si la opción es transferir la totalidad de los activos del plan, entonces existe eliminación de dichos activos.
Finalmente, los efectos son los mismos que nosotros habíamos platicado. En la empresa transferente se reconoce una liquidación anticipada de obligaciones, solo que esta liquidación anticipada de obligaciones reconoce precisamente ese traspaso de los activos del plan y por lo tanto el efecto en resultados es distinto al que se presentaba en el caso 1. Y el reciclaje se hace no solo por las partidas correspondientes a las obligaciones laborales, sino también por aquellas partidas correspondientes a los activos del plan. Es decir, se recicla también la parte correspondiente a los activos del plan. Aquí un punto importante a mencionar es que ya sea que se traspasen a todo el personal o parte del personal, el reciclaje correspondiente a los activos del plan es en su totalidad. Entonces, eso es un punto muy importante a mencionar en el caso de traspaso de los activos del plan. Para la empresa receptora, ¿qué es lo que sucede? Pues ya habíamos comentado, va a tener que asumir las responsabilidades de pago, por lo tanto va a tener que reconocer el efecto retroactivo de las obligaciones de los empleados, pero en este caso va a recibir los activos del plan, va a recibir, digamos, esos fondos que había para financiar las obligaciones laborales y por lo tanto se reconoce un costo laboral del servicio pasado, pero considerando la diferencia entre la obligación y los activos del plan. Este efecto se ve reconocido en resultados, como ya habíamos dicho, y se tiene, si ya existía la empresa y ya tenía empleados, se sigue considerando el mismo criterio en las remediciones, en el ORI, pero si no tenía empleados, entonces se tiene la opción de elegir qué es lo que se va a hacer con las remediciones. Se van a reciclar a través del ORI o se van a reconocer directamente en resultados. El caso 3 es otro de los casos que pueden surgir. Tenemos a una empresa que transfiere a todo o parte de su personal a una empresa receptora, pero en este caso particular, previo al traspaso de personal, hubo una liquidación de su antigüedad, le liquidaron sus beneficios. Es decir, ¿cuál es el efecto en la empresa transferente? La empresa transferente liquidó los beneficios del personal, les pagó su obligación, se reconoce una liquidación anticipada de obligaciones, si tenía una cuenta de otros resultados integrales, se recicla en su totalidad o en la parte proporcional y bueno, en la empresa receptora, ¿qué es lo que sucede? Pues en la empresa receptora no hay efecto porque a partir de ese momento se empieza a reconocer la obligación con los empleados y los empleados no tienen prácticamente, bueno, no tienen antigüedad. Entonces no hay nada que reconocer y lo único que tiene que decidir la empresa receptora es cómo va a reconocer las remediaciones de años futuros, a través de la cuenta de oro o a través de resultados del ejercicio. El último de los casos que te quiero compartir es cuando existe una fusión. Aquí te vamos a poner el ejemplo de la empresa transferente que es fusionada por la empresa receptora. Sin embargo, pues es muy similar si se presenta de manera contraria. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la empresa transferente? En la empresa transferente existe una cancelación de los saldos, tanto de pasivo como de activos, y en la empresa receptora se tienen que reconocer los saldos de activos y pasivos de la empresa fusionada. Ahora, ¿qué pasa si la empresa transferente traía una cuenta de otros resultados integrales? Si tuviera esa cuenta y si le hubiera traído en años anteriores, entonces ese saldo se va a ir a utilidades de ejercicios anteriores. Finalmente, si la empresa transferente y receptora tuvieran diferentes beneficios, por ejemplo, pasa que alguna empresa pagaba prima de antigüedad e indemnización y la otra pagaba prima de antigüedad e indemnización y también plan de jubilación, o la misma prima de antigüedad e indemnización, pero considerando una regla de cálculo distinta, entonces habrá que definir cuál de las dos reglas de cálculo para los beneficios es la que va a imperar, es la que se va a quedar, y en función a eso ver si va a haber reconocimiento de costos laborales de servicios pasados correspondiente a modificaciones del plan, etcétera. Entonces, eso es lo que pasaría en el caso de una fusión.
Por último, es importante mencionarte que los efectos contables que se tienen en otras normas, como la norma internacional o la norma americana, pues no están claramente definidos en dichas normas. Por lo que, si tú tuvieras alguna pregunta con relación a esos temas, te pedimos que te acerques con el actuario encargado para que te pueda dar orientación. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este video y te veo en el siguiente y último video de esta miniserie. Muchísimas gracias. Hasta luego.